he estado narrando los combates de Hippo en el manga, comenzando por supuesto en su enfrentamiento en contra Karazawa, luego su combate en contra el veterano Take Keiichi y hoy el día del combate en contra Jimmy Sisfa alias Scratch J. Así que antes de la narración, vamos con el contexto. Era hora de que Hippo fuese por el mundo. Todo esto sucedió luego de que Miyata rechazara tener un combate en contra Hippo. Y luego de la depresión de Hippo, que si quieres que narre todo eso puede ser en un video aparte, déjalo en los comentarios, ya estaba decidido a seguir boxeando para poder perseguir su meta, saber qué es la fuerza. Aquí el jefe nos explica de cómo Hippo se va a mantener como campeón japonés, ya que para él, a fin de cuentas, Miyata simplemente era un escalón para que Hippo pudiese escalar en el mundo. Por lo que ahora iban a estar siguiendo un camino alternativo, iban a estar desafiando a los campeones del Pacífico para que Hippo se convirtiera en el rey de esa zona. Estando Hippo muy determinado, no iba a dudar, no iba a mirar atrás, iba a tomar un camino diferente al de Miyata, diciendo la siguiente frase: tú y yo no estábamos destinados a encontrarnos esta vez, pero ambos tenemos lo mejor, a pesar de que tal vez no nos volvamos a encontrar. Adiós por ahora, Miyata-kun, decía Hippo, mientras viajábamos a Yagi, en donde el único boxeador, el único campeón nacional que ha aceptado con tan solo un mes de anticipación era el siguiente: Scratch J, un oponente muy peligroso, el campeón tailandés de los pesos pluma, Jimmy Sisfa, pudiendo ver directamente el cartel del combate. Con el título de Scratch, este era un encuentro de supervivencia entre campeones asiáticos. Los chicos del gimnasio habían llegado de un campamento de entrenamiento, encontrándose con que Hippo iba a tener un enfrentamiento y encontrándose también por supuesto con aquel póster. Aquí Hippo habla de cómo Jimmy Sisfa es alguien que en el pasado había peleado en contra Miyata cuando estaba viajando en Tailandia, estando muy sorprendido Itagaki por esto, y por supuesto también los otros chicos del gimnasio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó el encuentro?, preguntaban. Fue una victoria por nocaut para Miyata en el cuarto o quinto asalto. Fue una victoria por nocaut en el cuarto asalto. Él hizo una contra con el puño derecho para un nocaut, decía Hippo, estando como siempre muy informado de las peleas de Ichiro. Ese patrón es el típico de Miyata, decía Oki. El encuentro definitivamente no fue fácil para él, dice Hippo. Antes de eso, Miyata solo había experimentado encuentros de 6 rounds. Comenzando a dar mucho texto Hippo, una gran explicación de cómo se desarrolló todo el combate y de cómo llegó a lanzarla contra Miyata. En verdad no voy a profundizar en esto, ya se la saben, esa pelea la vimos en el anime. A lo que Itagaki dice: pero aún así, si es que perdió contra Miyata cuando solo luchaba en 6 rounds, tal como estás ahora sería muy fácil, dice Itagaki. Exactamente, dice Kimura. Pero Yagi los interrumpe: echen un vistazo al récord de Jimmy Sisfa, yendo todos los chicos a mirar el póster para poder ver el récord de Jimmy, sorprendiéndose. No lo puedo creer, ¿qué diablos es esto? Es cierto, para su pelea con Miyata-kun, él solo había tenido 11 encuentros, pero ahora 45 peleas, 38 victorias con 7 derrotas y 38 knockouts. Él ha luchado 34 veces en 4 años desde la pelea con Miyata. El promedio de todo eso es alrededor de 9 peleas por año, siendo una completa locura. Olvídate de ganar o perder, solo ese tipo de paso ya lo vuelve un monstruo, decía Aokimura. En el extranjero, los luchadores que prefieren tener encuentros a paso rápido no pasan desapercibidos, pero incluso este caso es un poco extremo para el boxeo moderno, dice Kamogawa. A lo que Takamura tiene una pregunta muy particular: ¿escogiste a alguien que tenga experiencia luchando contra Miyata a propósito? ¿Tal vez una pequeña puñalada para Ichiro o algo así? No, ni siquiera tuve eso en mente, dice Kamogawa. La primera persona que llamé y el peor posible oponente nos aceptó, dice Yagi. ¿El peor posible?, pregunta Takamura. Yo escuché del antes, acerca de un luchador que tenía el seudónimo de Scratch J. Scratch significa que él tiene cicatrices y J es la primera letra de su nombre, Jimmy, así que decidí buscar sobre eso, la razón por la que lo llaman así. Aparentemente él ataca con la parte superior de su cuerpo, tanto que termina dándose cabezazos con el oponente una y otra vez. Eso da como resultado severos sangrados alrededor de la cabeza, y dicen que las cicatrices en su cabeza muestran lo bajo que ha caído. Supuestamente sube al ring a lastimarse a sí mismo y continúa boxeando de forma autodestructiva hasta este día. El boxeador, que era una promesa como para convertirse en el mejor boxeador tailandés de la historia, fue destruido por un japonés y se volvió loco con las cicatrices. Esa parece ser la reputación que tenía. ¿Él fue destruido por Miyata-kun?, se preguntaba Hippo.
Pero esa era la reputación que tenía antes, ahora ha cambiado, ya que luego de hacerse con el campeonato nacional, ha podido defender 5 veces consecutivas el título. Cada uno de sus 5 oponentes fueron hospitalizados e imposibilitados de seguir boxeando. Scratch Jay, nadie pelea con él 2 veces, porque todos sus oponentes terminan terriblemente llenos de cicatrices, siendo un boxeador que destruye a sus oponentes. ¿Él destruye a sus oponentes?, pensaba Hippo. ¿Qué diablos? Este tipo parece un monstruo en realidad, habla Naokimura. El luchador, que una vez fue reconocido como prodigio, acumuló una espeluznante cantidad de experiencia y tomó el cinturón, construyó un fuerte récord y confianza. En qué se ha convertido exactamente es desconocido. Pasando a Takamura a decir lo siguiente con una sonrisa en el rostro. Así que un tipo que peleó con Miyata de alguna manera ha terminado peleando con Hippo también, ¿ah? Seguramente eso es interesante. Da lo mejor y no quedes destrozado. Es cierto, trataré de no hacerlo, dice Hippo, viajando directamente al aeropuerto. Scratch Jay y su equipo habían llegado. ¿Esto es Japón? Sorprendiéndose los japoneses en el aeropuerto al ver el rostro de este boxeador. ¿Qué pasa con este tipo? No te dejes atrapar por la mirada de ese extranjero. Personas japonesas. Este es el país de Ichiro Miyata y su gente, comenzando a apretar el puño y temblar. ¿Qué pasa, Jimmy? Yo quiero mostrárselos pronto. Mostrarles a todos ellos el puño de Dios. Y por si acaso estaré leyendo de esa manera los diálogos de Jimmy, ya que en realidad él habla así. Habla temblando, tiritando y tomando pausas. Scratch Jay, apuesto que es una persona diferente a cuando peleó contra Miyata-kun, pensaba Hippo. Después de todo este tiempo me pregunto, ¿cómo es que ha cambiado? Pasando directamente al control de peso, con Hippo presentándose a su oponente. Yo soy Makunochi, gusto en conocerte. No mires hacia otro lado, piensa Hippo. La pelea ya ha comenzado. Pudiendo ver cómo Scratch Jay, cómo Jimmy Sispa le da una mirada a Hippo. Una mirada aterradora dejando mostrar sus cicatrices. Kamogawa, al ver su rostro, piensa que el aire que hay alrededor de Jimmy no es de un atleta, es casi como si fuera un soldado que acaba de regresar de un campo de batalla. Esas cicatrices en su cabeza le ayudan a tener una idea. Pero ¿qué importa? Mi luchador ha sobrevivido 20 veces en el ring, piensa Kamogawa, comenzando a traducir Mari lo que dice el segundo de Jimmy. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Por qué nuestro oponente no está aquí aún? ¿Hay algo malo en tus ojos? Él está justo frente a ti, dice Kamogawa. Pero lo único que puede ver el segundo de Jimmy es a Kamogawa preguntando, ¿este viejo va a ser nuestro oponente? Ya que Hippo está escondido, se aterró de Jimmy. ¡Maldición, no te atrevas a avergonzarme!, le dice Kamogawa a Hippo tomándolo del cuello. Pero no puedo verlo a los ojos. No es justo la manera en que se ve. Finalmente creí que me acostumbraría, pero él es incluso más intenso que Machiba-san y Sawamura-san, dice Hippo muy asustado. Comenzando a reírse los segundos de Jimmy. Se están burlando de nosotros. Él está evitando mirarlo por instinto. No es bueno, dice Yagi. No deberías subestimarlo. A pesar de su apariencia, él es uno de los boxeadores más famosos de Japón, dice Mari. En tailandés, por supuesto, recordemos que Mari habla muchos idiomas. Famoso. Entonces, ¿vendrá Ichiro Miyata a ver la pelea mañana?, pregunta Jimmy. Diciendo por supuesto todo esto en tailandés, siendo lo único que escuchó Hippo, o que al menos entendió, la palabra Miyata. Así que quedó muy, pero muy curioso. Es altamente probable porque él se considera el rival más grande de Miyata, dice Mari. Ya veo. Entonces yo estoy agradecido, dice Jimmy, quien no puede dejar de temblar. Yo quería enviarle un mensaje, que finalmente lo he perfeccionado. El puño de Dios, dice Jimmy. Mañana mi victoria será por nocaut. Será mi mensaje para él, dice Jimmy levantando su puño derecho, terminando aquí el pesaje. Pasando una conversación entre Fuji y Mari. ¿Puño de Dios? Es difícil decir de qué estaba hablando. Tal vez estaba emocionado, o tal vez estaba así por un rato, pero esos ojos inyectados en sangre y la forma en la que temblaba, parecía que él... ¿como si estuviese aturdido?, pregunta Kamogawa. Bueno, sí. Ese tartamudeo estaba muy raro también. Hay una posibilidad de que él tenga daño cerebral, dice Mari. Ciertamente lo es. La cantidad de daño que ha conseguido en 34 encuentros en 4 años debe ser increíble. ¿Pero qué mensaje podría referirse? Parecía estar muy fijado en Miyata, dice Mari. Probablemente es algún tipo de desafío a Ichiro Miyata, o que él está más preocupado por un reencuentro con Miyata-kun de lo que está por el ranking mundial de Hippo, dice Yagi.
Idiota, es tu culpa por bajar la vista. Están diciendo ellos que ni siquiera te considera un obstáculo, maldición, dice Kamogawa, regañando a Hippo por haberse asustado. Pasando directamente a la arena, en donde está Jimmy junto a sus segundos, mirando el ring. ¿No quieres volver al hotel aún, Jimmy? Mañana estos focos estarán encendidos, y el techo estará brillando tan resplandeciente. ¿Tú sabes quién es quien se encuentra en esas luces? Le pregunta Jimmy a su segundo. Es Dios. Dios está aquí. Cuando peleé contra Eiichiro Miyata justo en el último momento, cuando estaba frente al cielo y miraba esas luces brillantes, yo lo vi a él. Dentro de la luz, yo vi a Dios, él me estaba llamando. Nunca me sentí tan feliz en mi vida. Desde que vi la luz, he estado tratando de encontrarlo. Un ataque que me ayudara a acercarme al Señor. Pero con tus habilidades, debe ser fácil copiar el golpe que Miyata te hizo, le dice segundo. No, lo que Miyata me hizo estaba incompleto. Un contraataque depende del momento de tu oponente. No está bien. Todo está dejado a la suerte. A menos de que trates de alcanzar a Dios con tu propia fuerza, siempre va a estar incompleto. Pero ha sido muy difícil para nosotros, dice segundo, mientras piensa, y tú estás cubierto de cicatrices por eso. Yo quiero mostrarle a Eiichiro Miyata el resultado final, pero tengo que mostrarle primero a mi oponente mañana, dice Jimmy. Desvanécete en la gracia de Dios y reza porque seas invitado dentro de la luz, pasando directamente al encuentro. Ambos pugiles se dirigen al ring. El primero en la esquina azul es el campeón tailandés del peso pluma, Jimmy Sisfa, 45 combates, 38 victorias, 38 knockouts. Así es, todas sus victorias han sido por knockout. Ya declaró en el control de peso que hoy obtendría otra victoria por esa vía. En su cara hay talladas numerosas cicatrices amenazantes, el hombre que llegaba a ser conocido como Scratch A. Hace su aparición dentro del ring japonés por primera vez. Sorprendiendo esto al público, sorprendiendo su apariencia. Parece bastante intimidante, decían todos. Tiene una gran presencia, decía también Aoki. Pasando directamente a la esquina roja, a la esquina del local. Este campeón tailandés no tiene nada que hacer contra ti. Muestra el orgullo de los japoneses, exclamaban todos, siendo el campeón japonés del peso pluma, Makunouchi Ippo, el que había llegado. Pasando Ippo junto a Kamogawa, comenzando su camino al cuadrilátero. Ve por ello, Makunouchi, es hora de otro knockout. Dale duro, exclamaban todos. Él también posee un récord de 100% de victorias por knockout, y su victorioso camino ha sido pavimentado usando directamente sus puños. El destructor favorito de Japón aparece después de un prolongado hiatus, ya que Ippo llevaba 7 meses sin pelear en este punto. El combate contra su rival del Pacífico no se pudo materializar. Ahora, después de un largo descanso, va de camino al mundo. ¿Será capaz de superar el reto que tiene entre manos? Los campeones de Japón y Tailandia, un combate a muerte que los dejará con cicatrices de guerra, un combate que prepara el escenario para la conquista del mundo. Siendo denominado este combate de Scratch. Ambos boxeadores vuelven a su esquina, todo lo que queda es esperar a la campana. ¿Qué opinan? ¿Sobre qué? Quiero decir, parece bastante fuerte, pero... no se puede decir qué estilo de boxeo utiliza, dice Kimura. No puede relajarse en lo más mínimo. A su rival no le intimida pelear fuera de casa, dice Takamura. Y esas cicatrices no son solo para dar espectáculo, ha llegado a través de incontables peleas muy difíciles. Excusa chicos, sin duda va a venir por ti, se me trae lleno en el ritmo de la pelea si te cubres, sin más. Así que no lo dejes de entusiasmarse, tú también tienes que avanzar y presionar. Sí señor, dice Ippo ante las palabras de Kamogawa. Avanzar, por mí mismo, piensa Ippo. Estando el combate a punto de comenzar, Makunouchi cierra los ojos y se concentra en la esquina roja. ¿Se estará preparando para un comienzo explosivo? Mientras tanto, en la esquina azul, rezando como suelen hacer los boxeadores de Tailandia, ¿qué estará pensando ahora el campeón de ese país? Enfocándonos directamente en Jimmy Sisfa, alias Scratchy. Junto antes de un combate siempre es capaz de dejar de temblar por un momento, dice su segundo. Viendo a Jimmy tiritar, no dejar de temblar y logrando una concentración absoluta. ¡Qué concentración tan increíble! Rezaré por lo mismo que lo hace Jimmy, porque su rival sobreviva a esto, piensa su segundo, estando el combate a punto de comenzar, viendo el rostro de Jimmy de muy cerca junto a las cicatrices. Voy a lanzarme tan pronto sobre la campana, voy a avanzar por mí mismo, me moveré hacia adelante, piensa Ippo. Allá voy,
Allá voy y se concentra esperando la campana. ¡Vamos!, dice al sonido de esta. Y sonará la campana, el campeón japonés y el campeón tailandés. ¿Quién será el más fuerte? Vengan al centro del ring y choquen sus guantes, dice el árbitro mientras ambos boxeadores se acercan. Una vez que toquen los guantes, ve por ello, le dice Kamogawa a Ippo, en su mente por supuesto. Al chocar los guantes, automáticamente vemos como Ippo se va a lanzar hacia adelante, pero lo primero que pasa es que su rival da una gran zancada hacia atrás, sorprendiendo esto por supuesto a Ippo y a Kamogawa. ¿No es un boxeador de corta distancia? Entonces, ¿es un boxeador a larga distancia? ¿Hablan Aoki y Kimura? Es natural estar sorprendido. Cualquiera pensaría que es un boxeador a corta distancia basándose en su apariencia, dice Tagaki debido a la gran musculatura. No vaciles, chico, ve, no dejes que te perturbe su estilo, exclama Kamogawa. Eso es, no importa lo que pase, solo tengo que avanzar, piensa Ippo, pudiendo ver a su rival detenerse, ya estando a una gran distancia, confundiendo aún más a Ippo, tomando Jimmy una posición baja, y luego más baja aún. Miren bien, japoneses, miren al mensajero de Dios, piensa el segundo de Jimmy, preparándose un golpe que no nos veíamos venir. Jimmy se lanzó desde esa posición baja a una gran distancia hacia adelante, prácticamente como si fuese un salto. No retrocedía, estaba tomando impulso. Ahora estaba corriendo directamente hacia Ippo, quien procedió a subir su guardia. Viendo al campeón de Tailandia a punto de lanzar un golpe. Está entrándose para lanzarme un gran golpe. Debo reafirmar mis pies. Voy a bloquearlo, piensa Ippo. Viendo una gran colisión, un derechazo que conecta en la guardia izquierda de Ippo. Pero a pesar de que tenía los brazos arriba, esto sí hizo daño. Lanzó a Ippo hacia atrás con ese gran impacto. Había sido empujado hacia la esquina. El campeón japonés había retrocedido. Sorprendiéndose al público, reconocían todos que había sido una completa locura lo que había pasado. El puño de Ippo estaba temblando luego de haber recibido aquel golpe, y antes que pudiese reaccionar y pensar, Jimmy ya iba de nuevo hacia adelante. Estaba preparando un golpe exactamente igual. Iba a lanzarse tomando impulso desde atrás, con un gran derechazo que se dirigía hacia Ippo, conectando brutalmente en la esquina en un plano que sinceramente me encanta, quedando Jimmy cara a cara con Kamogawa, que lucía muy asustado, mientras Jimmy estaba completamente fuera de sí. Pero Ippo por suerte había logrado escapar de la esquina, se había librado de aquel impacto que había hecho a la esquina temblar. El impacto se ha propagado a través de las cuerdas y todos los postes de la esquina están temblando. ¡Qué fuerza!, piensa Ippo. Jimmy se voltea a ver a Ippo y por supuesto que iba a seguir con su carga hacia adelante. No iba a retroceder por nada del mundo. Está cargando sin cubrirse. Es imposible que pueda seguir lanzando esos golpes tan arriesgados. Probablemente haya sido una apuesta para conseguir el primer golpe o quizás una táctica para asustarme. Pero lo he resistido. Ahora es mi turno, piensa Ippo, pensando que su rival va a dejar su estrategia atrás. Viendo cómo Jimmy se voltea y vuelve su guardia hacia Ippo, nuevamente tomando una posición baja, sorprendiéndose Ippo porque volverá a hacer exactamente lo mismo, lanzándose nuevamente Jimmy hacia adelante con ese derechazo sin ninguna guardia hacia el campeón japonés, conectando nuevamente la guardia de Ippo, en esta oportunidad en su derecha, siendo Makunochi quien de nuevo había sido lanzado hacia atrás. Y como una repetición de lo anterior, Jimmy seguía persiguiendo a Ippo con un gran salto para lanzar un golpe sin ninguna guardia, estrellándolo a la fuerza contra la esquina. Siento como si pudiera ser noqueado a pesar del bloqueo, piensa Ippo viendo su rostro de sufrimiento, dejando la esquina de inmediato. A lo que su rival no deja de perseguirlo, se voltea directamente hacia él. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con ese estilo de boxeo? ¿No va a tirar un jab ni nada?, piensa Ippo. Viendo nuevamente a Jimmy lanzarse hacia adelante con una derecha directamente hacia Ippo, quien procedió a hacer un bloqueo en cruz para minimizar al máximo el daño. Pero no fue suficiente, el impacto fue tal que fue lanzado hacia atrás de igual forma. Ni siquiera de esa manera podía absorber el daño. Pero para Ippo retroceder era contraproducente porque apenas había distancia, Jimmy volvía nuevamente a cargar hacia adelante.
Jackie estaba muy exaltado, decía que todo esto era una locura, sus cabezas chocarán violentamente si es que no lo puede esquivar. Ninguna persona en su sano juicio cargaría así, exclama. Preparemos las cosas para detener heridas sangrantes, a este ritmo no se puede predecir cuándo acabará con algún corte, dice Shinoda. Que el candidato tailandés a héroe nacional, que un supuesto genio boxee tan imprudentemente, no es algo sensato, dice Yagi. Encontrando la razón en estas palabras, Kamogawa. Los ojos que acabo de ver, podía sentir la locura en su interior, pensaba el jefe. Pero ese ataque no era una apuesta o una amenaza. No, es claramente algo a lo que se ha acostumbrado. Ahora me explico todas esas victorias por nocaut. Durante los 4 años y 34 combates desde que luchó contra Miyata, probablemente usó este estilo todo el tiempo, poniendo todo su cuerpo detrás de cada golpe. En otras palabras... Viendo nuevamente a Jimmy, con esa gran zancada poniendo todo el cuerpo en su puño, atacar a Ippo, quien no podía hacer nada más que bloquear. Este golpe era un Jolt, era una copia de la contra con la que Miyata derrotó a Jimmy. Pero no es solo eso, esto implica preparar el impulso y poner toda esa fuerza tras tu puño, para crear incomparablemente fuerte un golpe Jolt. ¡Chico!, empezó a gritar Kamogawa luego de haberlo entendido. Solo puede cargar así cuando hay espacio entre ustedes. Avanza y corta la distancia entre ambos. ¡Ataca!, exclama Kamogawa. Mientras Ippo seguía retrocediendo debido a ese gran impacto. Bien, dice Ippo, va a seguir las instrucciones de su segundo, a pesar de que ya tenía sangre en su boca. Makunochi había recuperado el equilibrio, pero Jimmy ya se estaba acercando con un gran golpe. A lo que Ippo procedió, obviamente, a seguir las instrucciones de su entrenador. Ahora era Makunochi quien se estaba lanzando hacia adelante, quien era el que quería embestir. Vemos a ambos pugiles dirigirse hacia el otro. Eso es, acorta la distancia. No puede disparar ese cañón a corta distancia. ¡Qué valentía! ¿O es que creen que una lucha a corta distancia es una opción más segura?, pensaba el segundo de Jimmy. Estoy a corta distancia, estoy en mi zona. Le golpearé desde abajo y lo arrastraré a un combate de golpes. Pero podemos ver a Jimmy de igual forma preparando un gran derechazo. ¿Qué carajos? Está ignorando al chico y está lanzando un gran golpe de todas maneras, exclamaba Kamogawa ante la irrazonable técnica de Jimmy. ¿Qué pasa con ese golpe? Se ha dejado totalmente al descubierto, pero debe saber que estoy lo suficientemente cerca para conectar, decía Ippo con pánico. ¿No le asusta ser contragolpeado? ¿O es posible que le dé igual? ¡No retrocedas! ¡Tan solo adéntrate y golpéalo!, exclamaba Kamogawa. Viendo a Ippo esquivar ese derechazo agachándose, esquivando por los pelos, conectando un izquierdazo bestial al cuerpo, un golpe al hígado, una explosión que resonaba por todo el estadio, viendo una mueca de dolor en el rostro de Jimmy. Ha sido capaz de resistirlo, es increíblemente duro. ¡No te detengas con un solo golpe!, exclamaba Kamogawa, viendo a Ippo comenzar a mover su cuerpo, conectando un segundo golpe, perforando en las costillas. El campeón tailandés sube la guardia y no flaquea ante esos golpes, viendo como Ippo lanza una izquierda y un derechazo, que el boxeador tailandés no tiene más opción que bloquear, viendo como Ippo nuevamente preparaba una amplia izquierda, conectando este gancho devastador en el rostro del campeón tailandés, sorprendiendo esto en la esquina de Jimmy. No tiene miedo y posee unas habilidades refinadas, es un boxeador realmente bueno. Ippo había vuelto a la vida con sus grandes golpes, pero ¿están funcionando o realmente está golpeando en vano?, se preguntaban. Estando a esta distancia llevo ventaja, ya que mi cuerpo es más pequeño y debo ser capaz de hacer mejores rotaciones. Puedo hacerlo, solo tengo que seguir adelante, pensaba Ippo, viendo a Jimmy muy decidido a seguir atacando, abriendo su guardia, cosa que sorprende muchísimo a Ippo, preparando Jimmy un gran derechazo que se dirigía hacia el campeón japonés. Está lanzando un gran golpe de nuevo, pero Ippo en forma de contra conecta un derechazo que deforma el rostro de Jimmy y lo lanza volando por el cielo violentamente. Lanzar un gran golpe contra una ráfaga de golpes pequeños, no me sorprende que Ippo conectara la contra. ¿Cómo puede ser campeón nacional y no entenderlo? También era un golpe grande. ¿Podría haber sido un golpe crítico?, se preguntaba Itagaki. Este sí lo tuvo que haber sentido, pensaba Ippo, luego de conectar tremendo golpe. Pero Jimmy no se deja caer. Ha resistido el golpe de Ippo, mostrando el campeón tailandés su gran espíritu. No es sorprendente que acabará siendo golpeado por una contra, dice Takamura, pero por otro lado, las posibilidades de que su gran golpe conecte son pocas.
pero no quiere a Hippo si lo consigue. Ahora debería saber lo fuerte que es Hippo-kun, y aún así sigue lanzando un golpe tan amplio. Sin lugar a dudas no es racional. ¿Están seguros de que no tiene daño cerebral? Dice Yagi. ¿Daño cerebral? Piensa Kamogawa. Scratch J. Volviendo al cuadrilátero luego de esa reflexión de la esquina de Hippo, viendo a Jimmy Sixpack completamente enfocado en Hippo. No puedo decir si fue efectivo a simple vista, así que no dudes, solo avanza, se repetía a sí mismo Hippo, lanzando un gran golpe, comenzando a lanzar golpe de izquierda sobre la guardia del campeón tailandés. Hippo estaba utilizando una lluvia de jabs. Los golpes se están acumulando, Jimmy es incapaz de contraatacar, ahora solo puede defenderse de los golpes de Hippo que no dejaban de caer, y conectar por supuesto en la guardia. No puedes tomarte Hippo a la ligera, ahora que tiene tanta experiencia. Ahora está usando sus dos brazos para cubrirse, no podrá lanzar un gran golpe aunque quiera, dice Aoki. Y está tan concentrado en que le golpeen arriba, esto permitirá un golpe desde abajo, va a ir por el cuerpo. Viendo a Hippo enfocándose directamente en el cuerpo de Jimmy, que está completamente desprotegido mientras bloquea los golpes desde arriba. Está rotando el cuerpo, se da cuenta Hippo, y mientras sigue cubriéndose, está preparando el impulso con la parte baja de su cuerpo. Así es, Jimmy Sixpack no se había rendido de sus amplios golpes, procediendo nuevamente a lanzar uno que colisiona con el puño de Hippo, dirigiéndose ambos al punto de encuentro. Y este gran impacto entre puños lo gana directamente Jimmy, mandando el brazo de Hippo a volar, sorprendiendo a todos, por supuesto, sobre todo a los chicos del gimnasio, quienes no pueden creer que Hippo esté perdiendo en un duelo de fuerza. Girando su cuerpo hasta su límite, fue capaz de aumentar su velocidad drásticamente, ni siquiera necesita correr, así que también puede lanzarlo desde esa posición. Un jolt, se daba cuenta Kamogawa. Siento como si se me haya dislocado el hombro. Eso ha sido increíble, piensa Hippo. Lanzó un golpe completo de nuevo, pero fue mucho más preciso y rápido, recordando las palabras que hizo Jimmy en el pesaje. Dile que por fin lo he perfeccionado, el golpe de Dios. ¡Hippo, levanta la cabeza!, gritan Yagi y Kamogawa desde la esquina, ya que había quedado algo atontado con aquel golpe. Si le doy espacio volverá a cargar de nuevo, tengo que cortar distancia. Viendo a Hippo nuevamente lanzar su ráfaga de golpes en la guardia de Jimmy, enfocándonos en las piernas de Jimmy, viendo cómo nuevamente procedía a girar el cuerpo, comenzaba su rotación y bajaba un poco los brazos para impulsarse completamente, para utilizar este giro, tal como dice Kamogawa, es como un huracán. El golpe que Jimmy obtuvo después de superar tantos combates a muerte, decidí llamarlo el Tornado Jolt. Dice su segundo. Demasiado rápido, no lo puedo esquivar. Avanza y golpea, pensaba Hippo, viendo cómo Jimmy logra esquivar el golpe de Hippo, quedando Hippo a la merced de su contrincante, viendo un gran impacto que mandó a Hippo a volar por los aires, dándose una vuelta completa y cayendo a la lona. Una caída que a primera vista se ve muy pero muy peligrosa. Makunochi Hippo ha caído, exclaman, está en la lona. Al mismo tiempo suena la campana final del primer asalto, pero la cuenta será de todas formas. Y en el momento que el árbitro tiene que comenzar con la cuenta, declara que Hippo se ha resbalado. Sorprendiéndose muchísimo el comentarista por esto, que el árbitro haya anunciado un resbalón. También enojándose muchísimo la esquina de Jimmy. ¿Cómo coño esto ha sido un resbalón? Entrando Kamogawa a la arena, sorprendiéndose todos porque Makunochi haya sido considerado como un resbalón y no como una caída, procediendo a ver la repetición en cámara lenta de lo que sucedió. Bien tecnológico el mundo en Hajime no Ippo, ¿no? A pesar de que aquí está como el año 1990 y algo. Viendo cómo falla Ippo la derecha y la derecha de Jimmy, lo que hizo fue ser esquivada por Ippo. Finalmente Ippo no fue derribado por un golpe, sino que fue el brazo de Jimmy el que enganchó a Ippo y terminó por mandarlo a la lona. De hecho, ese golpe podría considerarse incluso algo ilegal, ya que parece más una llave de lucha libre. Y a pesar de que no había sido considerado una caída, Jimmy había mostrado su gran fuerza, estando todos sorprendidos de que el árbitro haya sido capaz de ver eso, que nadie más vio.
Si lo piensas bien, si lo hubiera dado con el puño hubiera sido muy peligroso. La cuenta de caídas da igual, no habría sido capaz de levantarse, pensaba Kimura. Eso estaba muy cerca, pensé que acabarías con él. Supongo que todo lo que podemos hacer es darle a ese árbitro un poco de crédito, por juzgar las cosas con calma, conversar en la esquina de Jimmy. No nos podemos confiar en unos miserables puntos cuando estamos en el extranjero. Además, el estilo de Jimmy no es de ganar por puntos a sus oponentes, es de destruirlos, y eso estuvo a punto de cumplirse en este asalto. Siguen conversando en la esquina del tailandés. Eso es verdad, aunque no le diera con el puño, lo levantó en el aire. Eso debería ser suficiente para inducirle algo de miedo. Eso es, el espíritu Makurochi debería de estar quebrantado, y en el próximo asalto sale ahí y destruye también su cuerpo. No, dice Jimmy, contradiciendo a sus segundos. ¡No está quebrantado!, exclama de una manera muy segura. ¿Qué? Mi puño debería haber conectado, pero hizo algo increíblemente aterrador cuando estaba a punto de golpearlo. ¿Increíblemente aterrador?, se preguntaban. ¡Hippo, agua! ¡Hagan que deje de toser! Pensé que estaba lanzando grandes golpes sin miramientos, pero estaba empezando a ser más y más preciso. Sin duda ha tenido tiempo de refinar ese estilo. Si lo hubiera dado, sin duda hubiera acabado en conmoción cerebral, dice Yagi muy preocupado. Entonces tuvo suerte de que fallara el golpe, dice Shinoda. ¡No fue suerte!, dice Kamogawa, sorprendiendo estas palabras tanto a Yagi como a Shinoda, pasando a ver un hippo que no deja de toser. Esa era una de las estrategias en contra Miyata, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando se enfrentó a Miyata en aquel sparring, le dije que avanzara de cabeza contra las contras. Si le va a dar de todas maneras, puedes avanzar hacia adelante y fastidiarle el punto de impacto. En el momento en el que el puño de Jimmy estaba a punto de conectar, él movió la cabeza hacia adelante para evitar recibir un golpe directo. Fue hacia adelante y se metió de lleno en ese cañón, piensa Yagi estando muy asustado. En anticipación a su combate en contra Miyata, estoy seguro de que estuvo practicando hasta que se convirtió en un reflejo. Me alegro de haberlo hecho. Ha acabado siendo práctico, dice Hippo. Es muy fuerte. No sabía si me iba a recuperar. Como acabas de comprobar de primera mano, su boxeo está centrado casi por completo en la habilidad ofensiva. Y eso no son golpes al tuntún, son golpes jolt, son una imitación al golpe de Miyata. Normalmente se necesita cierta distancia para poder poner todo tu peso en ello, pero rotando su cuerpo y usando el impulso del giro, es capaz de lanzarlos también a corta distancia. En otras palabras, las peleas a corta distancia, tu especialidad, no serán tu ventaja esta vez, dice Kamogawa, preocupando un poco a Hippo con estas palabras. Pero esto es todo lo que sé hacer, así que no tengo otra opción más que hacerlo. ¿Qué es lo que estás murmurando?, le pregunta Kamogawa a Hippo acercándose. No importa lo mucho que te preocupes por ello, solo hay una cosa que debes hacer, solo una cosa que puedes hacer. Lo tengo, solo una cosa, dice Hippo. Así que movió la cabeza hacia adelante y evitó un golpe directo. Eso es una locura, si hubiera fallado ligeramente podría haber muerto, pensaba en la esquina de Jimmy. Parece que no sabes que iba retrocediendo, así que se movió hacia adelante, ¿eh? Nunca en ninguno de mis 46 combates alguien hizo algo así. No es la clase de hombre cuyo espíritu puede romperse, pensaba Jimmy. ¿Irás de cabeza por él? Los golpes de Makunochi tampoco pueden ser tomados a la ligera, eso ya lo sé, pero aún así, no son suficientes para mandarme a ver la gracia de Dios. Chico, nada es seguro en este combate, no pierdas la cabeza y lucha como sabes, exclama Kamogawa. Sí señor, comenzando de esta manera el segundo asalto. Habiendo comprobado los golpes explosivos del campeón tailandés, ¿cómo contraatacará el campeón japonés? Una estrategia anticontras preparada para su combate en contra Miyata. Es admirable, pero eso hace aún más frustrante que el combate no se haya dado. No, tengo que concentrarme en el combate actual, piensa Yagi. Viendo directamente cómo Hippo se lanzaba hacia adelante, se dirigía de cabeza hacia la esquina azul en donde estaba su rival. Esos golpes tan amplios se pueden esquivar, si se abalanza podría conectar 2 o 3 veces. ¿Esquivarlo balanceándose? No esperes que haga esas mierdas tan complicadas, Hippo no es para nada tan ágil como tú. No, no es que no tenga miedo, es solo que es lo único que puede hacer, dice Aoki. Viendo cómo Hippo atravesaba el ring para dirigirse hacia su contrincante de una gran zancada. ¿Una carga directa contra esos golpes?, pensaba con pánico. ¡Entrenador! No importa cómo lo mires, es la única manera, dice Kamogawa. Solo hay una cosa que puedo hacer, solo hay una cosa que sé cómo hacer, piensa Hippo. Avanzar hacia adelante. Golpeando Hippo mientras se acercaba una derecha explosiva en la guardia del retador,
comenzando un combate a corta distancia, siendo Hippo el único que lanzaba golpes, siendo consciente que su contrincante se estaba preparando, que eventualmente iba a comenzar a girar, procediendo a hacerlo, estando Hippo muy concentrado, esperando sus golpes rápidos y compactos mientras no dejaba de atacar, con una lluvia de golpes en la guardia de su rival. Jimmy abre la guardia, y en el momento que lo hace, Hippo conecta de inmediato. Había estado esperando ese momento, pero sin inmutarse, Jimmy de igual forma va a seguir con su golpe. Va a usarlo de todas maneras, aunque se haya llevado uno bueno de Hippo, procediendo Hippo a agacharse en el momento más preciso. Había sido un golpe muy potente. Con un golpe tan potente debería perder el equilibrio, piensa Hippo. Aprovecharé ese momento, pero ese momento jamás llegó. Jimmy de inmediato utilizó ese impulso, ese giro para preparar nuevamente este golpe, pero en esta ocasión de la izquierda. Golpes seguidos uno tras otro con todo el peso de su cuerpo. Lo bloquearé, piensa Hippo, preparando sus puños para intentar bloquear ese izquierdazo que se le aproximaba con una velocidad monstruosa. No hay manera, no lo conseguirá a tiempo, piensa Hippo, comenzando a escuchar un gran estruendo. Un gran impacto. Hippo sale volando. El cuerpo de Hippo se estaba dirigiendo hacia la lona y un gran impacto se había escuchado. ¿Habrá Jimmy acabado con Hippo con tan solo un golpe con su izquierda? El puño de Jimmy explota y de la misma manera que un huracán arranca un árbol, el cuerpo de Hippo ha salido por los aires. Bakurochi aterriza de pie, definitivamente no cae, se niega a caer, sorprendiendo a todos muchísimo, ya que luego de un gran impacto es muy raro que alguien como Hippo, o bueno cualquier pugil, no haya caído. Está inconsciente mientras sigue de pie, piensa Kamogawa, gritando por el chico, gritando por su pupilo, que recupera momentáneamente la conciencia, pensando: ¿entrenador? ¡Deja de soñar despierto! ¡Mira al frente, ten cuidado!, exclama Kamogawa, tomando conciencia de Hippo, dándose cuenta que su rival va directamente hacia él con otro gran golpe. ¿Por qué está corriendo hacia mí? Pensaba que era yo que había ido por él, sin entender Hippo lo que había pasado. ¿Acaso yo estaba inconsciente? ¿Cuántos segundos han pasado? ¿Cuántos minutos? ¿O ha sido...? De todas maneras, tengo que contraatacar, pensaba Hippo, quien seguía muy confundido, lanzando una izquierda que conectaba en su rival. Y luego otra izquierda y otra izquierda más. No se detenía, y luego una derecha entre esos golpes. Era una ráfaga de golpes a corta distancia. Estaba conectando y desgastando a su contrincante con los poderosos golpes de Hippo. ¿Qué es lo que le impide lanzarme otro de esos golpes?, se preguntaba Hippo. Pensaba que si me acercaba podría darle después de que lanzase uno de esos golpes grandes. Pero fui demasiado inocente. No pensé que los podría lanzar seguidos, exclama Hippo, enfocándose Hippo en las piernas de su rival, en su gran tren inferior que le permite lanzar esos golpes. Aunque yo esté atacando, puedo sentir la presión sobre mí, pensaba Hippo. ¿Acaso no hay ninguna manera de que mi estilo pueda vencerle?, se preguntaba Hippo, viendo cómo nuevamente Jimmy Sispa procede a girar el cuerpo, procede a preparar ese gran golpe. Estoy a mitad de camino de lanzar un golpe. Es imposible que pueda esquivar esto, piensa Hippo. ¡Ahí viene!, apretando fuertemente los puños, viendo cómo el golpe Tornado Jolt se dirigía directamente hacia él. Solo tengo que apretar los dientes, no puedo permitir que me deje sin sentido, pensaba Hippo, viendo un gran impacto, un impacto simplemente devastador, que por supuesto nuevamente lanza a Hippo por los aires. El huracán estaba engullendo completamente a Hippo. ¡Nos atrapó!, pensaba Kamogawa muy preocupado. E Hippo, con su rostro lleno de sangre y en la inconsciencia, se dirigía hacia la lona. Las gotas de sangre cubrían el aire y Makunochi estaba volando hacia la lona. Pero antes de caer, Hippo logró sujetarse en un pie y mantener el equilibrio, estando a punto de caer tan solo a unos centímetros. La fuerza de su tren inferior le permitió a Hippo con mucha dificultad mantenerse de pie, evitando aquella caída, sorprendiendo a todos porque ya lo habían visto en la lona, comenzando a alabar incluso el equilibrio que tiene Hippo, viendo a Hippo dar una gran bocanada de aire.
Chico, ¿puedes seguir?, preguntaba Kamogawa. Estoy bien, exclamaba Hippo, volteándose a ver a su segundo. ¡Puedo hacerlo!, exclamaba nuestro querido protagonista. Oh, ¡wow! Sorprendiendo esto a Yagi y a Kamogawa. Hippo le gritaba al entrenador. Supongo que sigue sintiendo que puede hacerlo. Sin embargo, estoy seguro de que se ha llevado un golpe directo, dice Itagaki. Mira sus hombros, dice Takamura, viendo marcas de golpes, viéndolos completamente rojos. ¿Magulladuras de ambos lados? Fue capaz de proteger su barbilla y puntos vitales, dejándonos en claro que Hippo había bloqueado estos golpes con sus hombros. Estando muy impaciente Kamogawa, ya que no hay consejo que le pueda dar en esa circunstancia, viendo al campeón tailandés lanzándose nuevamente hacia adelante, hacia Hippo. No hay tiempo para darle consejos, no nos está dando ni siquiera la oportunidad, pensaba Yagi. ¿A qué viene?, se preparaba Hippo subiendo su guardia. Lanza esos golpes prácticamente sin defenderse, su estilo ni siquiera parece boxeo, solo piensa en cómo conectar. He luchado contra muchas clases de personas, había enfrentado a algunos con golpes poderosos, pero ninguno estaba tan orientado a la ofensiva como él. Viendo nuevamente a Jimmy aproximándose a un Hippo que no podía salir de la esquina. Hippo procede a abrir la guardia en un momento tan riesgoso como ese. También, bajo su defensa, se daba cuenta Kamogawa, por supuesto que preocupándose por su pupilo, viendo a Hippo preparar un golpe, viendo un gran impacto mutuo. Tanto Jimmy como Hippo habían recibido el golpe del otro, el golpe con la derecha del otro, siendo lanzados ambos hacia atrás, Hippo hacia la esquina y Jimmy hacia el centro del ring. Había sido un intercambio de golpes, la cabeza de ambos volaba hacia atrás. Viendo las piernas de Jimmy tambalear, Makunouchi había logrado ponerle la raya al campeón, pero de igual forma se veía sumamente lastimado, estaba totalmente inconsciente en la esquina y Jimmy se veía en perfecto estado. A pesar de que le temblaban las piernas, se recuperó en un cerrar y abrir de ojos. Makunouchi se estaba hundiendo en la esquina y Jimmy ya estaba justo delante de él, con la idea de lanzar nuevamente un golpe. Era el golpe de la muerte súbita, el para acabar el combate. ¡Yagi, taburete!, exclamó Kamogawa, pasando Yagi a poner directamente la silla en la esquina de Hippo. La campana había sonado, salvando a Hippo de recibir aquel golpe. ¡Qué suerte tiene! Solo unos segundos más y hubiéramos acabado con él, dice el segundo Jimmy. Y en la esquina de Hippo le estaban lanzando agua, estaban haciendo que recuperaran la conciencia y las energías, sorprendiéndose Hippo de estar en la esquina. No hables, concéntrate en recuperar el daño. ¿Has visto? Por fin lo detuve. Los intercambios son muy peligrosos, dice Yagi. Pero solo en el segundo salto, y ya no tengo más ideas, dice Hippo. Para detener la carga de Jimmy-san, la única oportunidad que tengo es que ambos se lleven los golpes, dice Kamogawa. Esa es la respuesta correcta, dice el jefe. Echar la cabeza hacia adelante y bloquear con los hombros son soluciones temporales. Y si tus combinaciones son inútiles ante uno de sus golpes, me di cuenta a la vez que tú que lo mejor es interceptarlo. Está bien, muéstrale tu desafío, dale con todo lo que tengas. Nunca te has encontrado con un boxeador así en tu carrera. Es natural porque este combate ya va más allá del nivel de Japón. Este combate es tu desafío a lo desconocido. En otras palabras, es tu desafío al mundo, termina Kamogawa, viendo un rostro de determinación en Hippo. Sin plan, ¿eh? He visto a Soto enfrentarse a cosas así, de frente muchas veces, pero ¿es lo correcto? Está visto que pierde en términos de fuerza, piensa Yagi. Makunouchi perdiendo en fuerza, campeón tailandés muy fuerte, dice el público, comenzando a agitarse. ¿De qué nos va a servir escapar?, dice Kamogawa ante las palabras de Yagi. Esto no más que la puerta al escenario mundial. Si pierde ahora contra su propia especialidad, no podrá seguir avanzando. Viendo cómo Jimmy baja la postura, preparándose nuevamente para avanzar. ¿Qué hará Hippo ahora?, se preguntaba el comentarista. También comienza el asalto con otro sprint. Para bien o para mal es un combate a corta distancia, una prueba de fuerza. Ambos luchadores se enfrentan en el centro del ring, una distancia en la cual si extienden los brazos podrían conectar. Sin trucos estúpidos, atácalo con todo lo que tienes, ponlo todo en tus guantes, clama Kamogawa.
viendo a Hippo posicionar sus pies como modo espejo de los pies de su contrincante. Viendo cómo el campeón tailandés es el primero a lanzar una gran izquierda, pero el campeón japonés está haciendo algo sumamente similar, posiciona sus pies y prepara un izquierdazo. Estos golpes rozan ambas caras, pero ninguno conecta. Pero se repite la historia e Hippo es lanzado hacia atrás, siguiendo Jimmy con esta persecución. No estoy bien equilibrado, tengo que poner más peso sobre mi pie de apoyo, piensa Hippo, a través de los dedos de los pies. Jimmy está acortando distancias, Makunochi todavía se estaba preparando para interceptarlo. Viendo cómo a este golpe Jolt, Hippo le preparaba una contra de derecha, poniendo su pie sumamente firme en el piso. Debo poner toda mi fuerza en las puntas de los dedos de mis pies. Es todo lo que tengo, piensa Hippo, tensando cada músculo de su cuerpo, procediendo a girar por completo, desde la parte baja, la espalda, los hombros, todo por esa derecha, que se dirige directamente hacia el campeón. Nuevamente estando los puños a punto de conectar, ambos puños eran aquellos que habían colisionado. Hippo se ve muy asombrado luego de aquella colisión, viendo su enfoque en el pie, viendo a Hippo bien firme en su posición. En esta oportunidad ninguno de los dos fue lanzado hacia atrás, se mantuvieron en el mismo terreno, ninguno retrocede, ambos tratan de imponerse a esta distancia. Es un combate a corta distancia de voluntades y por supuesto también capacidades físicas. Viendo el rostro determinado de Hippo y el rostro sorprendido de Jimmy y por supuesto también de Kamogawa en la esquina. Tengo que poner más fuerza en él, de lo contrario no podré detenerle, piensa Hippo, esquivando un golpe de su rival que venía desde arriba, poniendo nuevamente toda su fuerza en el dedo del pie en esta oportunidad. Hippo logra transferir toda esa fuerza directamente a su puño, lanzando una izquierda descomunal que conecta directamente en el hombro de Jimmy Sisva. La fuerza ha sido tal que el campeón tailandés fue lanzado por los aires, lo obligó a retroceder. Algo similar a lo que le estaba sucediendo a Hippo anteriormente. Jimmy lucía muy sorprendido por el poder destructivo que tenía Hippo e incluso reconoce en cómo ha aumentado. Definitivamente Hippo también tiene una técnica capaz de aumentar su fuerza muchas veces. Sorprendiéndose Jimmy pensando, ¿acaso tú también sabes utilizar el Jolt? Alegrándose mucho en la esquina de Hippo por este avance. Y a pesar de que Hippo le habían enseñado a lanzar golpes rápidos y compactos, eso no significa que no sea capaz de lanzar grandes golpes también, siendo Hippo quien ahora se lanzaba directamente hacia Jimmy, quien por supuesto tampoco se iba a dejar intimidar, preparándose para recibir a Hippo, quien venía con un gran derechazo. Viendo cómo Jimmy fue capaz de esquivarlo literalmente por los pelos, ya que lo rozó, y pudimos ver un par de ellos volando por los aires, comenzando a ponerse muy nerviosa en la esquina del tailandés, quienes indican que una vez que Hippo deje de moverse, tiene que ir a por él, viendo Jimmy su oportunidad. Pero igual como lo había hecho el tailandés, Hippo no se iba a detener, iba a utilizar el impulso de ese golpe para prepararse y lanzar el siguiente. Exactamente lo mismo que había hecho Jimmy anteriormente, viendo cómo Hippo comenzó a girar su cuerpo, su pierna, su pie, todo completamente sincronizado para en esta oportunidad preparar una izquierda. Así es, Hippo era capaz de lanzar estos golpes seguidos, estando Jimmy determinado a bloquear este puñetazo, pero se estuvo infiltrando entre su guardia por la velocidad que llevaba. Ese golpe se había ido justo entre sus brazos, esforzándose Jimmy lanzando la cabeza hacia atrás con un rostro lleno de pánico, siendo capaz de detenerlo estando a punto de conectar. El rostro del campeón tailandés había cambiado a pesar de que se había salvado de ese golpe, indicando a Kamogawa que esto era más que obvio. El chico es capaz de usar el Depth Roll, siendo obvio que es capaz de lanzar esas técnicas seguidas una tras otra, pareciéndole a Jimmy muy interesante que Hippo también tenga un arma de ese estilo.
Jamás pensó que encontraría un boxeador con un estilo tan parecido al que él está buscando perfeccionar. Viendo cómo Jimmy vuelve a atacar, pero Hippo es capaz de evadir, pero por muy poco, incluso poniendo un rostro de dolor, aunque solo lo rozó porque siente como si fuese una quemadura. Pero sabemos que nuestro querido protagonista no va a retroceder, lanzando un gran derechazo. Ambos están atacando con todo, con golpes sumamente poderosos que lo único que hacen es rozar al adversario. Es casi como si me hubiera arrancado media cara, pensaba Jimmy, quien volvía a atacar e Hippo volvía a evadir. De igual forma la historia se repetía, Hippo lanzaba un izquierdazo, pero esta era bloqueada. Nadie estaba conectando de lleno, procediendo ambos a preparar un golpe al mismo tiempo, colisionando sus puños de una forma bestial en el centro del ring, siendo ambos puños rechazados. La fuerza que tenían ambos pugiles aparentemente era igual, era un empate. Entrenador, ¿deberíamos apostarlo todo al Dames Roll?, se preguntaba Yagi. No tiene sentido, están demasiado cerca, decía Kamogawa, pasando a ver el pie de Hippo y el pie de Jimmy. Ambos iban a seguir hacia adelante, colisionando sus cuerpos antes que sus puños. Era casi como ver un combate de sumo, decía el comentarista. Por supuesto que Hippo no puede completar el Dames Roll estando tan cerca. ¿Qué puede hacer para ganar la ventaja?, pensaba Kamogawa, pasando a ver cómo ambos pugiles se empujaban en el centro del ring. Jimmy estaba buscando empujar a Hippo y una vez ganara esa distancia, golpear, pero no era capaz de moverlo. Ambos tenían una fuerza muy, pero muy similar, aunque el segundo de Jimmy estaba confiado en que Jimmy era capaz de ganar este encuentro. Jimmy procede a lanzar un golpe en el momento que ambos respiran, pero Hippo logra evadirlo y por muy poco nuevamente. Incluso le salía humo a Hippo debido a ese gran roce en su nuca. Pero su oponente extranjero no se detenía. Jimmy intentaba lanzar más golpes, pero Hippo respondía y lo interrumpía con un gran golpe al cuerpo, que deja a Jimmy a punto de escupir su protector bucal. El poder destructivo de Hippo era algo que no se podía subestimar. Hubo un cambio de posiciones. Ahora era Hippo quien lo estaba empujando, siendo este el final del tercer asalto, con el árbitro interrumpiendo a ambos, quienes se encontraban con la respiración bastante agitada. Había sido un round muy intenso, mientras Kamogawa pensaba que tenía la clave para ganar. Muy buen trabajo, Hippo, estás empezando a tomar el control, decían tanto Yagi como Shinoda. Todavía no te relajes, están ambos en la misma posición. La situación es a la vez apretada y una buena oportunidad, nos decía el jefe. Pero tienes algo que podría inclinar la balanza a tu favor. Sorprendiendo estas palabras a Hippo, quien posiblemente no veía ninguna estrategia ganadora. No parece que se vaya a romper el estado de igualdad, porque ambos se han acostumbrado a la velocidad y fuerza del otro, y ambos siguen lanzando ganchos de izquierda y derecha, usando exactamente el mismo ritmo. Así que tienes que cambiar el ritmo, decía Kamogawa. ¿Pero cómo?, se preguntaba Hippo. Si lateralmente no funciona, entonces prueba en vertical, le dice Kamogawa, haciendo el gesto de un uppercut. Dale un buen golpe, con un uppercut. ¿Desde abajo?, se preguntaba Hippo, estando listo para poner en práctica lo que le dijo su segundo. Pasando a la esquina de Jimmy, en donde están muy sorprendidos de que Hippo tenga un estilo similar. Sé de primera mano que esos golpes que posee no pueden ser obtenidos mediante un entrenamiento normal. Puedo decir que he entrenado muy duro para llegar aquí. Eso me hace pensar en que podría tener que arrebatarle su futuro, termina la frase. No dudes, golpéalo con toda tu fuerza, le dice su segundo. ¿Dudar? ¿Qué? Mírame la cara, ¿por qué piensas que tengo todas estas cicatrices? Es porque no pienso abandonar mi sueño de ir por el mundo, dice Scratch J con una sonrisa, sorprendiendo esto a su segundo. Si dudo, entonces será mi futuro el que desaparecerá en un instante. Así de fuerte es mi rival. Hippo Makunochi, heredaré tu ranking y tu futuro. A cambio rezo para que al menos seas sanado por la visión de Dios, que está en aquella luz, mirando hacia las luces que se encuentran en el techo del escenario. Comenzando de esta manera el cuarto asalto, con ambos pugiles dirigiéndose hacia el centro del ring. Apenas suena la campana, querían seguir con ese intercambio.
pudiendo ver la determinación de Hippo en su mirada y cómo Jimmy preparaba un gran golpe desde atrás, que apenas roza el hombro de Hippo, y a pesar de que simplemente los golpes se rozaban, podíamos ver cómo ambos estaban sufriendo. Ahora Hippo era quien fallaba el golpe. Era una ráfaga de golpes terroríficos que muerden la carne. Siempre estaban a un par de centímetros de conectar. ¿Quién lo conseguirá primero? ¿Quién lanzará el golpe decisivo?, se preguntaba el comentarista. ¿De quién serán los puños que nos lleven al desenlace del combate, viendo a ambos boxeadores bloquear? Los segundos de Jimmy seguían muy obsesionados con las palabras que había dicho su pugil. Aparentemente la expresión en su rostro y las palabras eran muy similares a las que usaba antes. Desde el combate que tuvo en contra Ichiro Miyata ha derramado tanta sangre, demasiada, e incluso pensaron que cualquier sentido del boxeo inteligente que tenía había sido destruido junto a su estabilidad mental luego de ese enfrentamiento. Podría ser que luchar contra este oponente se lo haya recordado, y si ese es el caso, tengo que darle las gracias a Makunouchi. Todo esto lo decía el segundo de Jimmy mientras seguía viendo el combate. El boxeador que sentía pasión por conquistar el mundo ha vuelto. Jimmy Sispa ha vuelto. ¡Ganaremos!, decía mientras apretaba su puño. Hippo ya estaba muy agotado de evadir los golpes. Aparentemente la presión lo estaba llevando al límite, pero de igual forma seguía devolviendo cada golpe. En esta oportunidad un golpe más de abajo, más similar a un uppercut que rozaba el rostro de Jimmy, quien incluso se lanzaba hacia atrás, apretaba los dientes y seguía atacando con una izquierda llena de determinación y por supuesto poder destructivo. La izquierda de Makunouchi había sido bestial, pero Jimmy seguía contraatacando. Ambos lanzaban golpes devastadores. El público ya estaba sin palabras, ya sea coraje o inconsciencia. Ambos boxeadores iban de frente y el equilibrio no se rompe. Ambos lanzaban golpes y ambos bloqueaban o evadían. Jimmy no pudo responder al golpe al cuerpo que lanzó el chico del tercer asalto. Esa es la prueba de que no puede adaptarse a cambios bruscos en el ritmo. Pero cambiar repentinamente de un movimiento de izquierda a derecha a un movimiento vertical pondrá una cantidad tremenda de tensión en su cuerpo. Hacerlo requiere la clase de fuerza que podría desgarrarte los músculos. Siendo estas las reflexiones que estaba teniendo el jefe respecto al cuerpo de Hippo y el golpe que sería clave para la victoria, para recordar aquel entonces, antes del combate en contra Sawamura, en donde habló directamente con Hippo. Esto es lo que no te podía contar. Este golpe podría acortar la carrera de un boxeador, refiriéndose a los cambios de ritmo en el Dempsey Roll, que en aquel entonces Kamogawa no lo habló con Hippo porque era muy peligroso para su cuerpo. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, ya has mejorado tu cuerpo incluso más. Ahora podrías ser capaz de hacerlo. No, tú puedes hacerlo, chico, pensaba Kamogawa, esperando a que su pugil lo intentara. Pudiendo ver a Yagi, quien hacía una reflexión similar, pero estando muy preocupado de que Hippo podría autolesionarse si es que hiciera un cambio tan brusco, como de ir de horizontal a vertical, de un golpe de izquierda a derecha a un golpe de abajo, siendo algo sumamente peligroso. Viendo cómo ese intercambio en el centro del ring continuaba, ambos boxeadores estaban lanzando ganchos de izquierda y derecha, pero ninguno era capaz de acertar de lleno. El primero que lo consiguiera definitivamente se llevaría la victoria, viendo a Jimmy esquivar y luego a Hippo esquivar, y ambos estaban con la tensión al límite. Chico, con el paso del tiempo tu cuerpo debió endurecerse más y más. Enséñale a este viejo tonto, lánzalo, y esa será la palanca que abrirá para nosotros el escenario mundial. Muéstrame la evolución definitiva del Dempsey Roll. Un gancho derecha de Jimmy es esquivado. Hippo prepara su propio golpe. Ahí viene un gancho izquierda. Lo bloquearé, piensa Jimmy, prosiguiendo a subir su guardia. Lo va a bloquear. Darle desde el lateral no va a funcionar, piensa Hippo. Si el lateral no funciona, entonces vertical. El entrenador estaba confiado cuando me lo dijo, así que sin duda va a funcionar, piensa Hippo. Tiene que ser desde abajo, prosiguiendo a cambiar la dirección de su golpe, viendo cómo se tensionaban todos los músculos de su cuerpo, procediendo a producirle un gran dolor a Hippo, que comienza a cambiar la dirección, comienza a ir desde abajo, ante la atenta mirada de Kamogawa. Por supuesto también de Takamura. Hippo ya estaba directamente desde abajo, había hecho un cambio bestial. ¿Pero qué es este ángulo?, se preguntaba Jimmy, viendo su puño dirigiéndose hacia el cielo desde una posición sumamente baja.
pasando a ver un gran impacto, una gran colisión. Hippo había fallado, no había logrado conectar, ambos habían chocado en un gran cabezazo. Un ruido sordo invadía la arena y una nube de sangre estaba en el aire. La frente de los competidores habían colisionado. Hippo se había adelantado demasiado pronto, no ha sido capaz de hacerlo de manera efectiva. Jimmy también había lanzado un puñetazo, así que sus cabezas habían chocado una contra la otra, dándonos una explicación de por qué Jimmy tiene tantas cicatrices en el rostro. Es porque suele tener este tipo de colisiones, preparándose la esquina de Hippo para detener la hemorragia una vez acabe el asalto. Ambos ya se estaban tambaleando, había sido un choque muy pero muy poderoso e Hippo tenía sangre ya en los ojos debido al sangrado, pero en esta oportunidad Jimmy también. Hippo no era el único con un corte. Posiblemente en este punto ninguno de los dos puede ver de manera efectiva. Los chicos del gimnasio hablan de esto, que Hippo no está en desventaja, ambos tienen sangre en los ojos, pero Takamura aclara que por algo Jimmy tiene ese apodo, que no deben confiarse para nada. En realidad ambos no están en igualdad de condiciones. No puedo ver, piensa Hippo, por dónde estoy sangrando, comenzando a limpiarse con el guante la sangre de los ojos, y apenas logra hacerlo y mira hacia adelante, vemos a Jimmy, quien se encuentra sangrando mucho más que Hippo debido a sus viejas heridas. No debería ser capaz de ver nada, piensa Hippo. Pasando al árbitro, quien comienza a preocuparse ya que ambos están sangrando mucho. Debería tener el combate por ahora y dejar que el doctor... Pero antes de que pudiese terminar su reflexión interna, Jimmy se lanza hacia adelante. Comienza a atacar a Hippo a pesar de que tiene los ojos llenos de sangre. Me está atacando a pesar de que está sangrando. Pero no puede ser. ¿Cómo es capaz de ver algo?, se preguntaba Hippo. Desde el final del tercer asalto empezaron a golpearse más y más a menudo. Era solo cuestión de tiempo que esto pasara. Para nosotros esto era algo totalmente esperado, exclama el segundo de Jimmy, pudiendo ver cómo la sangre vuela de todos lados, cómo Jimmy sigue atacando. Definitivamente no puede ver con claridad y lo único que puede hacer Hippo es cubrirse desesperadamente. Sigue teniendo sangre en el ojo, no puede ver qué golpes vienen hacia él, no puede ver su gancho de derecha y no le queda nada más que cubrirse. Aunque esté lesionado sigue contraatacando intensamente. Realmente es asombroso, piensa Hippo. Eso es, su apodo era... Lo recuerdan, ¿no? El nombre por el que es conocido Jimmy actualmente es... Viendo un plano espectacular de Jimmy que se ve totalmente aterrador, siendo su apodo Strajay, pensándolo todos al mismo tiempo, mientras que con un golpe devastador rompe la guardia de Hippo. Solo defenderme no me va a servir, tengo que contraatacar, piensa Hippo, pero no es capaz de ver a su contrincante debido a la sangre que tiene en los ojos. No puedo ver, se ha desvanecido por la izquierda, eso quiere decir que llegará un gancho de derecha. Mientras Jimmy prepara su golpe, está pensando en lo que Hippo estaba haciendo antes, en esa arma secreta que intentaba hacer. Lo siento, Makunochi, este combate va a acabar antes que eso pase, antes que uses tu arma secreta. Echa un vistazo, contempla a Dios, piensa Jimmy mientras prepara un gran derechazo. Un derechazo que se dirigía directamente al rostro de Hippo. Un derechazo que da completamente en el clavo, pudiendo ver el rostro de Hippo hacia atrás, en una sacudida sumamente violenta. Por fin había habido un golpe limpio. Makunochi es despedido hacia atrás, tambaleándose, con el rostro de alguien inconsciente, unos ojos apagados y por supuesto lleno de sangre, viendo directamente las luces en el techo, mientras está cayendo, comenzando a ver algo en esas luces, muy similar a lo que Jimmy había hablado antes. ¿Acaso caerá Makunochi? ¿Acabará en la lona?, se preguntaba el comentarista. Aquella imagen difusa en las luces comienza a hacerse cada vez más clara para Hippo. ¿Qué es eso?, se pregunta a sí mismo antes de caer totalmente inconsciente. ¿Has contemplado a Dios, Makunochi?, exclamaba Jimmy. Eso es, piensa Hippo, negándose a caer, manteniéndose de pie. Lo había conseguido. Hippo había resistido el golpe, pero para el público ahora parecía estar muy débil. Esto es malo, Jimmy ha estado como pez en el agua desde que comenzaron a sangrar, exclama Oki. Justo ahí, estoy seguro de que lo vi, piensa Hippo.
Eso era. Si alguna vez tengo la oportunidad me gustaría preguntarte de qué forma se te apareció Dios, pensaba Jimmy. El árbitro estaba aún indeciso ya que ambos estaban sangrando mucho, pero antes de que pudiese detenerlos o hacer absolutamente nada, el combate iba a continuar. Incluso el segundo Jimmy pedía que no los detuvieran, procediendo a ver cómo Jimmy Sispa se lanzaba en una gran ráfaga de golpes hacia Hippo. Ha decidido acabar con todo. El campeón tailandés explotaba con rabia. Supongo que era demasiado pronto, pensaba Kamogawa. Ha fallado en su consejo hacia su pupilo, mientras Hippo seguía bloqueando y no era capaz de ver aún a su contrincante debido a la sangre. Comenzando a lanzar golpes, Hippo lanzaba un gran izquierdazo, pero aunque se viera muy fuerte, ha fallado, quedando completamente desprotegido por culpa de no poder debido a la sangre. Jimmy Sispa ahora iba a acabar el combate, iba a lanzar su golpe final, iba a enterrar a Makunochi Hippo, procediendo a tomar el impulso necesario para lanzar un golpe, pero Hippo tampoco se había rendido. Era su oportunidad, era el Dempsey Roll. El entrenador me dijo que podía hacerlo, no voy a dejar que termine sin luchar, piensa Hippo, tomando el impulso para lanzar un golpe directamente del Dempsey Roll, estando ambos a punto de golpearse. Se está balanceando muy rápido, ha conseguido escapar de mis golpes, va a lanzar un golpe de otro lado. Lo resistiré y me enfrentaré a él en el siguiente, pensaba Jimmy, procediendo a ver a Hippo y cómo con su impulso estaba lanzando un golpe. Estoy seguro de que lo vi, piensa Hippo, mientras sigue con el impulso hacia su golpe. Solo tengo que apuntar, viendo el rostro de Itagaki, quien está muy sorprendido mirando. Es distinto, es algo diferente, ese no es el movimiento normal del Dempsey Roll, pensaba Itagaki. Viejo, piensa Takamura mirando a su entrenador, mientras presencia lo que está haciendo Hippo en el cuadrilátero. Un Kamogawa determinado, apoyando a su pupilo con todo, apoyándolo con la locura que Hippo está a punto de intentar. Aunque solo tengo un ojo bueno, tengo que encontrarlo de nuevo, tengo que buscarlo. Él debe estar justo ahí, piensa Hippo, procediendo a cambiar completamente la dirección en la que estaba lanzando su golpe, cambiando a una forma vertical, usando ese cambio para evadir el golpe que había lanzado Jimmy y preparar el suyo propio, desde una posición por supuesto baja. Hippo no solo veía el rostro de Jimmy, sino que veía en la luz detrás de él algo, y ese algo en las luces no era nada más ni nada menos que... ¡Lo veo!, dice Hippo, preparando el golpe. Tengo que apuntar, y entonces... Siendo esto que veía en las luces a Kamogawa con las manoplas, indicándole dónde debía golpear. Procediendo Hippo a lanzar el golpe a donde deberían estar aquellas manoplas, aquellos mitts que suele sostener su entrenador. Este iba a ser un golpe desde abajo, una izquierda preparada como un uppercut con todo el impulso del Dempsey Roll. Desde abajo se daba cuenta Jimmy, intentando cerrar la guardia, pero fue completamente inútil. El golpe conectó directamente en su barbilla, mientras vemos unos pies levantarse. Eran los pies de Jimmy quien había recibido de lleno ese uppercut, mientras las piernas de Hippo estaban soportando la tensión. Esos músculos estaban soportando todo el impacto, el bestial impacto, no solo del golpe, sino que también del cambio de postura, lanzando a Jimmy a volar, lanzándolo por los aires con un uppercut devastador, y repito, con todo el impulso del Dempsey Roll. El puño de Hippo queda apuntando hacia el cielo, y el público queda completamente atónito por lo que acaban de ver. Por supuesto también los chicos del gimnasio, y la esquina de Jimmy Sispa, y por supuesto Yagi y Kamogawa. Lo había conseguido, el campeón de Tailandia se encontraba en la lona, estaba recostado, estaba completamente fuera de combate. El campeón japonés lanza una bomba nuclear, palabras muy curiosas elegidas por el comentarista. Espero que eso no sea un problema de traducción, mientras vemos a Jimmy en la lona, completamente fuera de combate. El árbitro se interpone entre Hippo y Jimmy, estando a punto de comenzar la cuenta. Pero al ver la condición que tiene el boxeador tailandés, el combate había sido detenido.
el duelo entre los puños más potentes de Japón y Tailandia había llegado a su fin y los golpes más fuertes habían sido del campeón japonés Ippo Makunouchi, el victorioso de esta guerra, con un uppercut definitivo que ha perforado los cielos, pudiendo ver cómo Jimmy aún no movía ni siquiera un músculo y sus segundos entraban a ver su condición. ¡Qué increíble demostración de fuerza! El renombrado y duro campeón tailandés es noqueado inconsciente de un solo golpe. La emocionante escena de knockout ha puesto a todo el público de pie en una gran ovación, nos decía el comentarista. Incluso Ippo estaba sorprendido de que haya funcionado y estaba sorprendido de que había ganado el combate, comenzando a desvanecerse en el momento que se relajó, en el momento que se dio cuenta que había acabado, comenzando a sentir la tensión en sus piernas, en sus músculos, debido al cambio brusco que había realizado, terminando por desmoronarse en la esquina, comenzando a descansar, un merecido descanso mientras pensaba: lo he conseguido.